Corría el minuto 13 del partido cuando John Harkes avanzó por el carril central y lanzó un centro al interior del área colombiana. El balón voló sin aparente riesgo, pero Andrés Escobar se deslizó a ras de césped para despejar el esférico con tan mala suerte que introdujo el balón en su propia portería, pillando desprevenido a Óscar Córdoba. La selección colombiana no supo sobreponerse de tal desgracia y cayó por sorpresa ante Estados Unidos por 1-2, quedando eliminada del Mundial de 1994 en la fase de grupos. Antes de empezar el torneo, Colombia era la tercera favorita para alzarse con el título, para la mayoría de las casas de apuestas. Esto sucedió el 22 de junio de 1994. Apenas 10 días después, en la madrugada del 2 al 3 de julio, Andrés Escobar era abatido a tiros dentro de su coche a la salida de una discoteca. El central de 27 años, capitán de la selección colombiana, fallecía minutos más tarde. Esta es la fatídica historia de Andrés Escobar, el futbolista colombiano asesinado por meter un autogol. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. La vida no termina aquí, titularía así una columna en el diario El Tiempo Andrés Escobar. El elegante zaguero zurdo de 27 años sentenciaba con una paradoja su trágico final. 10 días después del autogol que había marcado en Estados Unidos, la vida de Andrés Escobar se terminó en el estacionamiento de la discoteca El Indio, en Medellín. Fueron 6 balazos que se alojaron en el pulmón, el estómago, el cuello y el antebrazo izquierdo, los que acabaron con su existencia. Tras el asesinato de Andrés Escobar, florecieron las especulaciones, que lo había matado una mafia de apostadores que había perdido mucho dinero con la eliminación de Colombia del Mundial, que lo mató la presión de narcos y criminales que daban todo por su selección, que su muerte no tuvo nada que ver con el fútbol. Pero al fin de cuentas, el futbolista murió asesinado por haber anotado un gol en contra en un país dominado por los carteles y una sociedad inmersa en la más profunda violencia. Andrés Escobar Saldarriaga nació el 13 de marzo de 1967 en el seno de una familia de clase media de Medellín. Fue el quinto hermano y desde muy chico tuvo como espejo a su hermano Santiago, que fue futbolista profesional en Atlético Nacional. Sus inicios en el fútbol fueron como mediocampista central, zurdo, elegante y espigado. Antes de cumplir los 18 años, el reconocido técnico Francisco Maturana se lo llevó a Atlético Nacional y en 1989 fue titular en el equipo que obtuvo la primera Copa Libertadores para Colombia. Con la selección adulta marcó su único gol en el empate 1-1 ante Inglaterra, en Wembley. Jugó el Mundial de Italia 90, cuando el equipo cafetero quedó eliminado en octavos de final tras el fatídico error de René Higuita ante el camerunés Roger Milla, y se perdió de jugar en el 5-0 de 1993 en el Monumental frente a Argentina por una lesión en la rodilla. A finales de la década del 80 y principios de los 90, el narcotráfico dominaba la escena en Colombia. El capo narco Pablo Escobar Gaviria, junto al cartel de Medellín, asesina en 1989 al precandidato presidencial Luis Carlos Galán, hace explotar 100 kilos de dinamita en el diario El Espectador y derriba un avión de Avianca con 107 personas creyendo que entre ellas estaba el también candidato César Gaviria. Son asesinados otros políticos, también jueces, periodistas, sacerdotes, policías y sindicalistas.
Mientras la guerra entre los carteles de Medellín y Cali se dirimía sangre y fuego sobre el asfalto de las ciudades, el fútbol también pasó a ser un escenario de disputa y de demostración de poder. El partido ante Estados Unidos había sido el 22 de junio. Andrés Escobar recibió a su familia en el hotel, salió a hacer compras y declaró ante la prensa. Después fue titular en el triunfo por 2-0 sobre Suiza, pero el equipo cafetero ya no tenía chances de acceder a los octavos de final. Aunque el futbolista tenía un viaje programado para después del Mundial, decidió volver a su país con toda la delegación. Hay que dar la cara, le habría dicho a su familia. Tras unos días de profunda tristeza en su domicilio de Medellín, Andrés Escobar decidió empezar a dar vuelta a la página. Su amigo Juan Jairo Galeano lo convenció de salir y fueron a la discoteca El Indio. Andrés estaba con Pamela Cascardo, su pareja odontóloga, con quien se iba a casar en 5 meses. A la salida de la citada discoteca, los hermanos Gallón e Henao se acercaron a Escobar y empezaron una acalorada discusión. Ambos eran conocidos narcotraficantes que habían perdido más de $3 millones por la temprana eliminación de Colombia en el Mundial. Andrés Escobar intentó calmarlos, a lo que los hermanos respondieron: «No sabes con quién te estás metiendo». Instantes después se acercó el lugarteniente de los hermanos Gallón, un pistolero llamado Humberto Muñoz, que descargó su revólver sobre el cuerpo de Escobar mientras gritaba: «Gracias por el autogol». Minutos más tarde, una ambulancia trasladaba a Andrés a un hospital cercano donde certificaron su defunción al poco de llegar. Humberto Muñoz, el chofer de los hermanos Gallón y autor material del asesinato de Andrés Escobar, sería detenido en menos de 24 horas y condenado a 43 años de prisión, aunque la pena posteriormente fue rebajada a 23 años. Los hermanos Gallón, en tanto, serían condenados por encubrimiento a 15 años de prisión, aunque solo purgaron menos de 3 meses luego del pago de una fianza. Más de 120.000 personas acudieron al funeral de Andrés Escobar, entre ellos sus compañeros de la selección colombiana, que durante las siguientes semanas contaron con escolta policial proporcionada por el gobierno cafetero. Tanto Colombia en general como el mundo del fútbol en particular estuvo de luto tras la trágica noticia. La incredulidad ante las razones del asesinato, como contra quién fue, erigió una indignación y tristeza que duraría hasta el día de hoy. 26 años después, su leyenda sigue intacta. Si te gustó la historia y quieres profundizar un poco más sobre la violencia y el contexto del narcotráfico en el mundo del fútbol y en especial en Colombia en la década de los 90, te recomendamos ver el documental del año 2010 titulado Los Dos Escobar. No olvides suscribirte al canal, dejarnos un me gusta y ayudarnos a difundirlo para seguir creando contenido.